¿Qué precio se paga por construir un imperio cuando lo pierdes todo al final? Fue el hombre más rico del planeta, dueño de islas, de flotas, de mujeres legendarias y de secretos que jamás salieron a la luz. Aristóteles Onassis no heredó su fortuna. La construyó desde las ruinas de una ciudad quemada, escuchando llamadas ajenas y vendiendo humo, literalmente, hasta comprar su lugar entre los poderosos. Pero detrás de cada contrato millonario había traición. Detrás de cada amante, una herida. ¿Fue un visionario o un monstruo con corbata que confundió poder con amor? Esta es la historia del magnate que lo tuvo todo, excepto paz. Nadie nace siendo un imperio, pero Aristóteles Onassis tampoco nació como un hombre común. Su historia comienza el 20 de enero de 1906, en Esmirna, una próspera ciudad del Imperio Otomano, hoy Izmir, Turquía. En aquel entonces, Esmirna era una joya comercial del Mediterráneo, un punto de encuentro entre Oriente y Occidente. Era cosmopolita, rica y peligrosa. Allí nació Aristóteles Sócrates Onassis, en el seno de una influyente familia griega. Su padre, Sócrates Onassis, era un próspero comerciante de tabaco que había construido un imperio local exportando a Francia, Inglaterra y otras partes de Europa. Su madre, Penélope Dologlou, provenía también de una familia acomodada. Onassis tenía una hermana llamada Artemis, su única hermana biológica. En los primeros años de su vida, Aristóteles creció entre criados, lujos orientales y cenas con cónsules europeos. El negocio del tabaco de su padre incluía una flotilla de barcos y grandes almacenes comerciales. La familia Onassis era una de las más adineradas de la comunidad griega de Esmirna. Pero todo eso colapsó en el infierno de 1922. Ese año, tras la derrota griega en la guerra contra Turquía, el ejército turco reconquistó Esmirna y desató una masacre brutal. El 13 de septiembre, un gran incendio, aún hoy considerado uno de los peores crímenes de limpieza étnica del siglo XX, redujo a cenizas el barrio griego y el armenio. Las casas fueron saqueadas, los civiles asesinados. Más de 100.000 personas murieron o desaparecieron. La familia Onassis lo perdió todo. Propiedades, dinero, barcos y reputación. Solo lograron salvar la vida. Sócrates y Penélope huyeron hacia Grecia como tantos otros refugiados. Fue entonces cuando Aristóteles, con apenas 16 años, decidió que no volvería a vivir bajo el yugo de la pobreza ni la humillación. Se despidió de sus padres y con $60 cosidos al forro de su pantalón, tomó un barco rumbo a Sudamérica. En sus manos llevaba un pasaporte Nansen, creado por la Sociedad de Naciones para Apátridas, ya que oficialmente no tenía país, ni bandera, ni protección legal. Su destino fue Argentina. Buenos Aires, 1923. Un puerto lejano, otra lengua, otro mundo. El aire olía a carne asada, a humedad de río, a sueños no cumplidos. Onassis apenas hablaba español. Caminaba con el abrigo heredado de su padre, los zapatos desgastados y los ojos de un adulto metido a la fuerza en un cuerpo adolescente. Consiguió trabajo lavando platos en un restaurante del Bajo, el barrio portuario de la ciudad. Dormía en pensiones sucias, donde el agua caliente era un lujo y el desayuno, un mate cocido con pan duro. Compartía habitación con marineros roncadores y prostitutas silenciosas que lo miraban con una mezcla de lástima y respeto. Pero Onassis no se resignaba. Nunca fue un hombre de esperar. Por las noches consiguió un segundo trabajo como telefonista en la central nocturna de una empresa naviera. Y fue allí, en esa cabina oscura, entre cables y zumbidos, donde encontró su verdadera universidad. Con los auriculares puestos y el dedo en el conmutador, escuchaba lo que nadie debía escuchar. Conversaciones privadas entre empresarios, banqueros, dueños de flotas, corredores de seguros,
hombres que movían barcos y fortunas con una sola palabra. Aprendía de ellos en silencio. Absorbía estrategias, nombres, rutas, precios, trampas. Anotaba en papeles ocultos, memorizaba acentos, imitaba sus tonos. La información era su religión secreta y el poder, su único Dios. Aquella cabina fue su aula. Cada llamada era una clase magistral de ambición. Onassis no solo escuchaba, ya estaba trazando su plan. Sus padres, mientras tanto, se habían establecido en Grecia en la pobreza. Su madre murió poco tiempo después, en 1929, en circunstancias no muy claras. Su padre viviría lo suficiente para ver a Aristóteles convertirse en millonario, aunque nunca aprobaría sus métodos. Años más tarde, Onassis diría: «Cuando perdimos todo en Esmirna, decidí que jamás permitiría que el destino me robara otra vez. ¿Y si esa promesa fue el germen del imperio? ¿Y si aquel incendio no solo quemó su casa, sino que forjó un monstruo imparable?» Lo cierto es que en menos de una década, aquel refugiado sin patria pasaría de dormir en colchones compartidos a tener un asiento en las mesas más codiciadas del mundo. Y aunque su nombre aún no decía nada, pronto haría temblar gobiernos, amantes y fortunas. ¿Puede una tragedia adolescente ser el motor que impulse un imperio? ¿Puede el exilio convertir a un joven en depredador? La historia de Aristóteles Onassis está marcada por gloria, traiciones y un vacío imposible de llenar. ¿Crees que su fortuna fue su mayor logro o su condena? Déjame tu opinión en los comentarios. Apoya este video con un like y suscríbete para más historias reales que muestran el precio oculto del poder. La mayoría de los inmigrantes en Buenos Aires soñaban con ahorrar lo suficiente para tener una tienda, un techo, algo de estabilidad. Pero Aristóteles Onassis no era como los demás. A sus 17 años ya tenía un objetivo claro: hacer dinero. Y no cualquier dinero. Dinero con olor a poder, a respeto, a venganza. La experiencia lo había forjado rápido. El chico que escuchaba llamadas clandestinamente en la central telefónica ahora hablaba con voz propia. Había aprendido el lenguaje de los negocios como si fuera su idioma natal. Observaba cómo se movían los grandes, quién mentía, quién temblaba ante una pérdida, quién tomaba decisiones frías sin pestañear. Y todo eso lo fue aplicando en su propio juego. Pero, ¿cómo romper el cerco de la pobreza en una ciudad tan cerrada a los recién llegados? Onassis encontró la respuesta en el humo. En Buenos Aires, todos fumaban, pero lo que dominaba el mercado era el tabaco negro, fuerte, masculino. Onassis apostó por lo contrario. Importó tabaco rubio desde Turquía y lo vendió como un producto exclusivo para mujeres. Lo empacó con elegancia, inventó una marca que ni existía e hizo lo que luego sería su sello. Mintió con tanta seguridad que parecía verdad. Fundó su empresa de cigarrillos con ayuda de contactos informales y favores que nunca se pagaban con dinero. A los 19 años ya tenía distribuidores, fábricas subcontratadas y sobre todo un instinto comercial despiadado. Su ventaja era que no tenía escrúpulos. Robó nombres de marcas europeas que aún no llegaban a Sudamérica, falsificó orígenes, manipuló impuestos y sobornó a los funcionarios necesarios para que su mercancía cruzara sin freno por las aduanas. Con apenas 25 años, ya había ganado su primer $1.000.000. Y no cualquier millón. Si lo ajustamos al valor actual, estaríamos hablando de más de 18 millones. Pero lo más impresionante no fue la cifra, sino el cómo. Ese dinero no venía de herencias ni de sociedades limpias. Venía de la trastienda del sistema, de negociaciones turbias, favores cruzados y una inteligencia cinética pero con visión quirúrgica. Mientras otros empresarios se forjaban en universidades o en consejos familiares, Onassis se había forjado entre prostitutas, puertos y llamadas robadas. Por eso sabía leer el miedo,
Sabía detectar la avaricia en los ojos, y cuando lo necesitaba, sabía usar la mentira como un arma de precisión. Fue entonces cuando empezó a moverse en los círculos sociales más exclusivos de Buenos Aires. No fue invitado. Se infiltró. Fingía ser heredero de una familia griega exiliada. Se vestía con trajes alquilados, usaba zapatos lustrados al borde del desgaste y hablaba de inversiones que no existían. Pero todos le creían, porque hablaba como un millonario, caminaba como un millonario y empezaba a gastar como uno. Frecuentaba los clubes de remo, organizaba cenas donde se hablaba más de Europa que de Argentina, y seducía a mujeres de apellido largo que no sabían bien de dónde había salido ese griego de piel morena y ojos de hierro. Los hombres lo respetaban con desconfianza, las mujeres con deseo. Pero algo en él nunca se conformó. El negocio del tabaco funcionaba. Los bares de Buenos Aires olían a su humo. Pero él ya estaba mirando más allá. El mar, los barcos, el petróleo. Onassis pasaba horas observando los barcos mercantes en el puerto. Leía sobre rutas navieras, calculaba márgenes, preguntaba por tasas de carga e incluso llegó a fingir que buscaba empleo como marinero solo para ver el interior de los buques. No le interesaba navegar, le interesaba poseer. Y ahí empezó a formarse la idea. Una flota, no una empresa, un imperio flotante. Uno que no dependiera de tierra, gobiernos ni impuestos. ¿Fue intuición o información privilegiada? ¿Fue ambición o una promesa interna de nunca más volver a ser pobre? Lo cierto es que antes de cumplir los 30, Onassis ya no era el chico que limpiaba platos. Era el hombre que empezaba a diseñar el mapa de su poder. Y aunque nadie lo sabía aún, ese mapa iba a abarcar el mundo entero. ¿Qué había visto en los barcos que el resto del mundo aún no? ¿Y por qué sería el petróleo y no el tabaco el combustible que lo llevaría a la cima del mundo? Mientras el mundo ardía en guerra, Onassis acumulaba millones desde las sombras. Donde otros veían ruinas, él veía rutas. Donde otros sentían miedo, él calculaba ganancias. Mientras el mundo temblaba bajo el eco de la guerra, Aristóteles Onassis tejía, en silencio, un imperio sobre el agua. Era 1932. Apenas en su veintena, con 1 millón en el bolsillo y un apetito voraz por el poder, Onassis da un giro que cambiará su destino para siempre. Entra al mundo de los buques mercantes. Compra varios cargueros, incluyendo barcos tipo Liberty Ship, muchos de ellos rezagados de la Primera Guerra Mundial. Naves obsoletas para otros, pero para él, minas flotantes. No era un patriota, no era romántico, era un estratega. Registró su flota bajo banderas de conveniencia en países como Panamá y Liberia, donde los impuestos eran mínimos y las regulaciones laborales una mera formalidad. Así, mientras otros armadores sufrían bajo el peso de las leyes, Onassis navegaba libre, y cada milla le llenaba los bolsillos. Durante los años más oscuros de la Segunda Guerra Mundial, las aguas se llenaron de cadáveres, sangre y petróleo. Y Onassis, fiel a su estilo, apostó todo por el oro negro, no por ética, sino por visión. Mientras Europa colapsaba, él expandía su flota con frialdad matemática. Compraba barcos maltrechos, los transformaba con mejoras mínimas y los ponía a trabajar llevando crudo, grano y armas a quien pudiera pagar o a quien supiera callar. En 1940, mientras los nazis avanzaban por Europa, Onassis ya negociaba con empresas de ambos bandos. Se dice que vendía combustible a quien pagara más. En 1943, su fortuna crecía exponencialmente, alimentada por la guerra, pero sin levantar sospechas oficiales. Era invisible para la ley, intocable. En 1945, justo cuando los aliados celebraban la derrota del nazismo,
Una nube de sospechas empezaba a formarse sobre su cabeza. Hasta 48.000 nazis y sus familias habrían sido evacuados de Europa hacia Sudamérica con la ayuda de barcos fantasmas, documentos falsos y la bendición tácita de la Cruz Roja y el Vaticano. ¿Y quién estaba al timón de algunas de esas naves, según rumores jamás confirmados, pero nunca silenciados? Aristóteles Onassis. Mientras los aliados celebraban la victoria, en el otro extremo del mapa se tejía una red silenciosa de favores e impunidad. Rumores nunca confirmados, pero tampoco desmentidos, apuntaban a un pacto implícito entre Onassis y el mismísimo Juan Domingo Perón, presidente de Argentina. A cambio de apoyo logístico en ciertas operaciones encubiertas, el magnate habría recibido más que dinero, protección diplomática, rutas libres de inspección y contratos sellados con la tinta del poder. Se decía que podía mover cargamentos sin pasar por aduanas, desembarcar sin preguntas, negociar sin fronteras. Y entre esas sombras surgió una muerte inesperada, la del cuñado de Perón, Juancito Duarte, cuyo aparente suicidio encendió rumores sobre una lucha interna por el control de los temidos fondos Bormann, capital nazi que habría llegado a bancos suizos con ayuda de manos invisibles. Nadie habló, nadie se atrevió a preguntar. ¿Verdad? ¿Mentira? ¿Leyenda? Onassis jamás respondió, y nadie se atrevió a acusarlo abiertamente. Lo cierto es que, para cuando el mundo emergió de las cenizas de la guerra, Aristóteles Onassis ya no era un simple millonario. Era un fantasma flotando sobre el comercio global, invisible para los impuestos, inmune a la ley, admirado y temido a partes iguales. Lo habían llamado genio. Otros preferían contrabandista con traje de seda. Y mientras las víctimas de la guerra enterraban a sus muertos, Onassis enterraba su pasado. ¿Fue el petróleo lo que lo hizo millonario? ¿O los secretos de posguerra que jamás llegaron a los tribunales? Si esta historia te está haciendo reflexionar, no te la guardes. Suscríbete para seguir descubriendo las verdades ocultas detrás de los imperios y déjanos en los comentarios. ¿Crees que Onassis fue víctima de su ambición? ¿O simplemente un hombre que nunca aprendió a amar? Tu opinión es valiosa y tu apoyo nos permite seguir creando estos relatos que merecen ser contados. En diciembre de 1946, en la Catedral Ortodoxa Griega de la Santísima Trinidad en Nueva York, un nuevo imperio se forjaba, no con sangre ni acero, sino con un apretón de manos y un anillo de bodas. Aristóteles Onassis, de 40 años, se casaba con Atina Mary Libanos, apodada Tina por sus allegados, la hija menor del legendario magnate naviero Stavros Libanos. Ella tenía apenas 17 años. El hombre más rico de Chios entregaba a su hija, sin saber que estaba cediendo mucho más, una parte del trono marítimo griego. Para muchos, fue un cuento de hadas, un comerciante astuto que conquistaba el corazón de una princesa del mar. Pero para quienes conocían el juego real, fue una jugada brutal, calculada al milímetro. Onassis no quería una esposa, quería una llave para acceder a una flota, a contactos, a los puertos cerrados del poder griego, y lo consiguió. La boda fue fastuosa, elegante y observada con recelo por un solo hombre, Stavros Niarcos, su rival en los negocios, y cuñado en potencia, porque si Onassis se casó con Tina, Niarcos no se quedó atrás. Pidió la mano de Eugenia, la hermana mayor. Así, los dos tiburones del mar griego quedaban atados a la misma sangre. Lo que parecía una alianza entre titanes, pronto se convirtió en una guerra silenciosa, una competencia obsesiva por el yate más lujoso, el tanque más grande, la isla más exclusiva. Onassis, siempre hambriento de dominio, funda Olympic Maritime, su propia compañía naviera,
y la expande agresivamente por los 5 continentes. Ya no era solo un operador inteligente, era un estratega global. Compraba barcos como quien compra caramelos. Mientras otros mendigaban licencias, él ya transportaba petróleo y cazaba ballenas en alta mar. Sí, ballenas. A mediados de los años 50, Onassis se involucró en uno de los negocios más polémicos y devastadores de su carrera, la caza industrial de ballenas en el Océano Antártico. Adquirió buques factoría y embarcaciones equipadas con tecnología de radar y arpones explosivos. En pocos años, su flota exterminó miles de ejemplares de ballena azul, jorobada y franca, especies que ya estaban en peligro de extinción. Convirtió grasa en aceite, carne en cosméticos, vidas en dinero. Su emporio ballenero producía millones, pero también escándalos. Noruega y el Reino Unido lo acusaron de violar tratados internacionales. Las presiones crecieron hasta que Argentina, en 1956, revocó los permisos de su flota. Para entonces, Onassis ya había destruido parte importante de un ecosistema y engrosado su fortuna. Cuando periodistas lo cuestionaron, respondió con frialdad: «Las ballenas no votan ni pagan impuestos». En 1950, el nacimiento de Christina Onassis consolidó la imagen de una familia poderosa y feliz, pero la verdad, como siempre en su mundo, se cosía en las sombras. Las discusiones con Tina eran constantes, las infidelidades frecuentes. El matrimonio estaba cimentado en poder, no en afecto. Y aunque los tabloides no lo sabían aún, detrás de cada cena de gala y retrato familiar se escondían gritos, llanto y puertas rotas. Pero Onassis no miraba atrás, solo tenía ojos para lo que aún no poseía. En 1954, firma un acuerdo clandestino con Arabia Saudita para el transporte de petróleo que haría temblar los cimientos de las grandes petroleras occidentales, el llamado Cartel de las 7 Hermanas. Con un movimiento arriesgado, rompió el monopolio histórico. Su recompensa: millones, y una carta personal del gobierno de Estados Unidos amenazándolo con sanciones. A Onassis no le importó. Él solo respondía al mar y a su espejo. Ese mismo año, 1954, Aristóteles Onassis adquirió el que sería su trono flotante, un exbuque de guerra canadiense, el HMCS Stormont, que había escoltado convoyes durante la Segunda Guerra Mundial. Lo compró por una suma simbólica, apenas $34,000 en subasta, pero invirtió más de $4 millones en transformarlo en el yate más lujoso del planeta. Hoy, ese gasto equivaldría a más de 45 millones. Lo rebautizó como Christina, en honor a su hija, y lo convirtió en una obra maestra del exceso. Cada rincón del yate era una declaración de poder. Tenía una piscina con mosaicos de la guerra de Troya, cuya base podía elevarse y convertirse en pista de baile, una biblioteca con muebles de roble tallado, suites con grifos bañados en oro, e incluso un bar donde los taburetes estaban tapizados con piel de prepucio de ballena, y el mostrador incluía delfines embalsamados, todo diseñado para impresionar y dominar. En él navegó la élite política, cultural y económica del siglo XX. Winston Churchill se relajó allí entre cigarro y coñac. Greta Garbo desaparecía por días en sus camarotes. María Callas cantaba en cubierta, bajo las estrellas. Frank Sinatra bebía hasta el amanecer. Y sí, John F. Kennedy y Jackie también abordaron el Christina años antes de convertirse en la pareja presidencial más icónica de Estados Unidos. Fue en 1957, cuando Jackie aún era solo la esposa de un senador prometedor. Onassis, encantado por su elegancia distante, ya había empezado a trazar su próxima conquista, sin que nadie lo notara. El Christina no era solo un símbolo de lujo, era una extensión del ego de Onassis, un palacio móvil desde donde se sellaban acuerdos millonarios, se forjaban alianzas políticas y se tejían romances que terminarían en tragedia.
No era un yate. Era su imperio sobre el agua. Pero entre los camarotes de lujo y las fiestas con caviar, algo empezaba a resquebrajarse. Tina intuía que no era la reina de ese imperio, sino solo una pieza más en el tablero de su marido. Las ausencias se alargaban, los susurros aumentaban, y Stavros Niarchos, el cuñado incómodo, acechaba desde las sombras, esperando su oportunidad. Lo que empezó como una alianza de poder, estaba a punto de explotar. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar Onassis para no soltar su corona? Lo único más potente que su flota era su deseo de poseer lo inalcanzable. En 1957, Aristóteles Onassis conoció a María Callas, la soprano más famosa del mundo. Fue durante una cena en Venecia, donde ambos coincidieron por casualidad en una gala diplomática. Él tenía 51 años, ella 33. Los unía algo más que la fama, el hambre de gloria, de poder, de ser recordados. Desde ese día, Onassis quedó cautivado, no por la voz de Callas, sino por lo que representaba. La única mujer que, ante su presencia, no se encogía, no fingía, no se vendía, aún. En 1959, María Callas subió a bordo del Cristina, sin saber que estaba entrando al corazón del huracán. El viaje, pensado como un escape diplomático por las islas griegas, terminó siendo el escenario íntimo de una rendición mutua. Las noches eran largas, el vino inagotable, y las miradas entre ambos incendiarias. Callas cantaba una noche, no para todos, sino para él. Y en ese instante, Onassis ya no vio a la diva inalcanzable del teatro a la escala. Vio a la única mujer que podía desafiarlo sin miedo. Aquella travesía, rodeada de lujos y testigos silenciosos, no selló un amor, selló una adicción. Ambos estaban casados, pero desde ese momento, sus lealtades cambiaron de rumbo, y el escándalo, inevitable, apenas comenzaba. Onassis, adicto a los desafíos, se sentía invencible. En 1960, Tina Libanos lo descubrió teniendo relaciones con Callas en la cabina del Cristina. Lo humilló públicamente y pidió el divorcio. Se llevó a sus hijos y le cerró las puertas del círculo naviero más poderoso de Grecia. Fue el primer golpe real en su carrera social. Pero Onassis no se inmutó. Ya estaba mirando hacia otro trono, el corazón de Callas, o algo más alto aún. Ese mismo año, Callas quedó embarazada. Dio a luz en Milán a un niño que murió a las pocas horas. El hecho fue ocultado por años. Callas cayó en una profunda depresión. Él guardó silencio, como si nada hubiera pasado. Para Onassis, los sentimientos eran secundarios. El poder era primero. En 1963, Onassis compró la isla de Skorpios, frente a la costa de Lefkada, por unos 3.500.000 dracmas, el equivalente a apenas $15.000 de la época. Hoy, esa isla, cargada de historia y lujo, está valuada en más de 150 millones. Allí no encontró un paraíso, lo construyó. Mandó traer arena blanca de Salamina, levantó villas de mármol, una capilla ortodoxa y muelles privados. Era su fortaleza, su trono sobre el mar. Y allí llevó a María Callas. Le prometió amor eterno, le dijo que sería su reina. Pero en Skorpios, como en su vida, el amor también naufragó. 5 años después, Aristóteles Onassis la dejó atrás. El 20 de octubre de 1968, se casó con Jacqueline Kennedy en una ceremonia civil privada en su isla de Skorpios. No fue una boda religiosa ni romántica, fue una alianza de poder. Jackie, aún envuelta en el luto nacional de una viudez histórica, le ofrecía estatus, conexiones políticas y un aura de intocable. A cambio, Onassis le dio millones, cerca de $3 millones directos, sumas adicionales para sus hijos y un contrato blindado que garantizaba su futuro.
María Callas se enteró por la prensa. Nadie la llamó, nadie la preparó. Y aunque nunca dejó por escrito una frase exacta, años más tarde confesaría a una amiga cercana: ese día morí, aunque el mundo creyó que seguía viva. Pero la historia no terminó ahí. Jackie, en privado, lo despreciaba. Lo llamaba vulgar, controlador, ruidoso. Lo toleraba por conveniencia. Gastaba su dinero sin límite. Joyas, seguridad, jets privados, compras descomunales. Onassis pronto entendió que no había comprado una esposa, había comprado una institución. Intentó anular el matrimonio en varias ocasiones, pero las cláusulas legales lo ataban. En medio del desamor, volvió a buscar consuelo en Callas. Ella lo recibía. Nunca lo perdonó, pero tampoco supo negarse. Y entonces llegó el golpe más devastador de su vida. El 23 de enero de 1973, Alexandros Onassis, su único hijo varón, su heredero, su espejo, sufrió un accidente aéreo en el aeropuerto de Helinikon, en Atenas. Tenía apenas 24 años. Pilotaba como copiloto una avioneta Piaggio 136 L1, propiedad de Olympic Aviation, la filial de vuelos regionales que su propio padre había fundado como parte del emporio aéreo de Olympic Airways. Alexandros sobrevivió el impacto, pero murió horas después por un traumatismo craneal severo. Para el mundo fue un accidente. Para Aristóteles fue asesinato. Desconfió de todos, del piloto, de la torre de control, de los ingenieros de Piaggio. Inició demandas, contrató investigadores, presionó a gobiernos, pero jamás obtuvo una prueba concluyente. Lo único que le quedó fue el silencio y una tumba en Escorpios. A partir de ese momento, el Estolarchos de los mares dejó de navegar. Ya no era el titán que doblaba presidentes. Era simplemente un padre roto, atrapado en la única tormenta de la que no supo salir. ¿Puede un hombre que lo tuvo todo sobrevivir al único dolor que el dinero no puede evitar? ¿O fue Alexandros la última víctima de una vida gobernada por la ambición? Si esta historia te ha atrapado hasta aquí, apóyanos con un like y suscríbete para no perderte las vidas reales que dejaron huellas profundas. Tu opinión es valiosa. ¿Fue Onassis un visionario o un hombre perseguido por sus propias decisiones? Te leo en los comentarios. Millones en los bancos, nada en el corazón. En sus últimos años, Aristóteles Onassis era un hombre solo, consumido por el arrepentimiento, la enfermedad y la ausencia de todo lo que alguna vez creyó eterno. Desde su mansión de París, luego en su residencia en Atenas, y finalmente desde el Hospital Americano de Neuilly-sur-Seine, Onassis repasaba mentalmente cada jugada de su vida como un ajedrecista que intuye, demasiado tarde, que la reina que eligió fue su peor movimiento. Su matrimonio con Jacqueline Kennedy había sido, quizás, su mayor error. En privado, llegó a confesarle a su abogado que se arrepentía profundamente de haberse casado con ella. Decía que Jackie lo trataba como un viejo rico con pretensiones, que se burlaba de su acento, de su colonia, de su ropa, de todo. «Compré un mito», habría dicho, «y me salió más caro de lo que jamás imaginé». Lo que al principio fue una transacción de poder, una ex primera dama a cambio de millones, se convirtió en una cadena de frustraciones. Jackie vivía más en Nueva York que en Escorpios. Lo visitaba por compromiso y lo esquivaba emocionalmente como si fuera una molestia diplomática. Él, por su parte, buscó revocar el acuerdo legal más de una vez, pero las cláusulas firmadas eran férreas. El contrato matrimonial era inquebrantable, como un pacto con el diablo. La soledad se instaló en su vida como una bruma. Onassis comenzó a enfermarse con frecuencia. Los médicos diagnosticaron miastenia gravis, una enfermedad neuromuscular degenerativa que lentamente fue apagando su cuerpo. Primero perdió fuerza en las piernas, luego en las manos, hasta que un día ni siquiera pudo sostener un tenedor sin temblar.
Las visitas médicas se convirtieron en rutina, los informes en consuelo amargo. Desde su cama, rodeado de enfermeros y abogados, pidió revisar sus activos con obsesión casi patológica. Tenía depósitos en 217 bancos del mundo, una flota de más de 70 buques, propiedades en Nueva York, París, Montecarlo, Acapulco, Atenas, empresas en 5 continentes, una aerolínea, una isla privada. Lo tenía todo, pero no tenía paz. Jackie Kennedy, su esposa contractual, no estaba con él en sus últimos días. Viajaba por Europa y Estados Unidos. Su hija Cristina, sí, pero estaba emocionalmente inestable, atrapada en relaciones tormentosas, batallando con pastillas y vacíos que ningún apellido podía sanar. Onassis, que había construido un imperio en vida, presentía que dejaría una herencia que no traería gloria, sino ruina. El 15 de marzo de 1975, Aristóteles Onassis murió a los 69 años. Un comunicado breve y frío anunció su fallecimiento por una infección pulmonar. Murió sin aplausos, sin Jackie, sin Calas. Solo su hija, una enfermera, y el médico que firmó el parte clínico. Fue enterrado días después en la isla de Scorpios, junto a su hijo Alexandros, bajo una lápida austera. La misma isla que un día había comprado por apenas $15,000 y que hoy vale más de 150 millones. Jackie Kennedy recibió $20.5 millones por las cláusulas acordadas en el matrimonio. Cristina heredó todo lo demás, pero ese todo era una maldición camuflada de fortuna. Onassis conquistó océanos, compró islas, sedujo a leyendas y dobló gobiernos. Pero cuando el cuerpo ya no respondió y el corazón se quebró, solo quedó el silencio. Aristóteles Onassis no heredó su imperio. Lo construyó desde las cenizas, pagando el precio más alto por cada logro. Si su vida te ha impactado, deja tu like como homenaje a la historia detrás del mito y suscríbete para seguir explorando las vidas que cambiaron el rumbo del poder. Comparte este documental con quienes aman descubrir la verdad detrás de los grandes nombres. Gracias por quedarte hasta el final. Y recuerda, hasta el hombre más poderoso del mundo puede morir solo. Nos vemos en el próximo capítulo de esta travesía por las vidas que marcaron la historia.